nazione e difenderemo la nostra identità. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Ella es Giorgia Meloni, y eso que acabas de oír lo dijo en octubre de 2019. El video es muy famoso y tuvo casi 2 millones de reproducciones y hasta le hicieron una canción con esas frases. Lo que pocos recuerdan es que ella no era la protagonista de ese acto, para nada. Los protagonistas eran 2 conocidos, Silvio Berlusconi y Matteo Salvini. ¿Te suenan? En ese 2019, Meloni no era relevante. Al contrario, su partido apenas si llegaba al 5 o 6% de los votos. Era una formación posfascista que luchaba por sobrevivir. Y la pregunta que me hago es si ella se imaginaba que en apenas 3 años llegaría a lo más alto de la política de Italia. Y además que se convertiría en la prima ministra. Seguramente que no. La cuestión es que en octubre de 2022 ese deseo se hizo realidad. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que con su triunfo en Italia cambió todo para siempre. Hoy, en Epidemia Ultra, Meloni y el silencioso camino hacia el autoritarismo en Italia. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. Getting ready to step into your career era? Set yourself apart with Adobe Creative Cloud Pro for students. Hone your skills with apps like Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, and more, powered with the latest in creative AI. Students save over 55% so you can build a portfolio you're proud of. Launch your future with Adobe Creative Cloud Pro for students. Visit adobe.com/students to learn more. En apenas una década, la ultraderecha pasó de ser un fenómeno marginal a disputarse el poder en medio mundo. De Trump a Milei, de Meloni a Orbán. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué explica que millones de votantes apoyen sus ideas y por qué son una amenaza real para la democracia? Soy Franco de Ledone y esto es Epidemia Ultra. Octubre de 2025. Se cumplen 3 años del gobierno de Giorgia Meloni en Italia. Y casualmente venía leyendo bastante sobre ella y sobre su historia, porque se trata de un elemento clave para la ultraderecha. No solamente la italiana, sino global. Me llamó la atención cómo logró cambiar su imagen. De hecho, algunos piensan que se ha vuelto pragmática, incluso moderada. Y como les decía, basta leer un poco sobre su devenir político, su ideología, lo que ha dicho en sus discursos y lo que ha defendido en sus intervenciones públicas para darse cuenta de quién es Giorgia Meloni. Dicen que el poder cambia a las personas, que la responsabilidad de gobernar modifica tus metas, tus métodos. Tal vez en teoría esto pueda sonar lógico, pero ¿y si miramos los hechos? Porque si analizamos las decisiones de Giorgia Meloni en los 3 años que lleva como primera ministra, pareciera que sus objetivos ideológicos no han cambiado ni una coma. Al contrario, se han reforzado. Aunque sí debo reconocer que Meloni no ha apelado al estilo rupturista de otros líderes relevantes de la ultraderecha global. Poco tiene que ver con Donald Trump y mucho menos con el argentino Javier Milei en ese sentido. Ella tiene su propio estilo y con ese estilo está en vías de cambiar a Italia para siempre. ¿Cómo se da un cambio en una sociedad? Bueno, es una pregunta difícil, que seguramente tenga cientos de formas de ser respondida. Pero si nos viésemos forzados a resumir las posibilidades, podríamos hablar de 2 grandes caminos. Uno radical y repentino, como una revolución, por ejemplo. Algo que modifique todo de un momento a otro y que se vea legitimada por argumentos dramáticos como hay que salir de la decadencia, hay que evitar que este país caiga al abismo, hay que salvar a la nación, etc. Todos diagnósticos apocalípticos que permiten a líderes como por ejemplo Milei o Trump, ya que los nombramos recién, aplicar soluciones más radicales,
o al menos proponerlas. Por ejemplo, recortar todo. Y no me refiero solo al presupuesto de salud o educación, sino también, por ejemplo, a los derechos humanos. Pero te decía, ese camino rupturista es apenas uno de los posibles. ¿Qué pasa si optamos por otra estrategia? ¿Qué pasa si para cambiar, en lugar de hacerlo de un día para otro, de forma radical y desenfrenada, lo hacemos lentamente, en dosis pequeñas, modificando poco a poco nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestras costumbres? Posiblemente el impacto sea menor, sí, pero ¿será por ello menos efectivo? ¿O justamente todo lo contrario? This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Hace poco terminé de escribir un libro. Te lo comenté en el episodio pasado, el que hice sobre Milei. Se titula Epidemia Ultra, como este podcast. Y tiene un subtítulo potente: Del fascismo europeo a Silicon Valley. Anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo. Sale en noviembre y lo puedes conseguir en cualquier librería o en el enlace en la descripción de este episodio. ¿A qué no sabes quién es una de las protagonistas que aparece en más de un capítulo de este libro? Sí, adivinaste, Giorgia Meloni. Tampoco era tan difícil. La líder de Fratelli d'Italia es algo más que uno de tantos casos de ultraderechistas que logran relevancia en el sistema político de su país. En realidad, Meloni es una pieza clave para entender el daño que genera la derecha radical en el poder. Es un daño parsimonioso y en ocasiones sofisticado. Está camuflado de pragmatismo y legitimado por esos supuestos buenos modales ante las cámaras. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lo ha conseguido? Bueno, Meloni ha aplicado el gradualismo, posiblemente la estrategia más efectiva de la derecha radical para conseguir cambiar debates de fondo, o más precisamente para imponer una visión del mundo, la suya obviamente. En este podcast ya le dedicamos algunos episodios a esta líder política. Hicimos En la mente de Giorgia Meloni junto a la gente de No es el fin del mundo, del orden mundial. Y ahí hablamos sobre esos inicios en el movimiento social italiano, donde justamente empezó a militar en política. Se trataba de un partido que reivindicaba el fascismo de Benito Mussolini. De hecho, su líder, Giorgio Almirante, había sido ministro del Duce. Meloni se unió a las juventudes de esa fuerza cuando tenía apenas 15 años y enseguida asumió aquel lema de Almirante que rezaba: no renegar, no restaurar. Por cierto, si querés un episodio dedicado al movimiento social italiano, avísame en los comentarios y lo hacemos. Pero volvamos a Meloni. Ella se alimentó de todas estas ideas posfascistas que, gracias a Berlusconi, llegaban al poder en los años 90. En aquel tiempo, en un programa de televisión francés, una joven Meloni decía lo siguiente. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas ça dans les politiciens qu'on a eu dans les derniers 50 ans. Yo creo que Mussolini era un buen político. Es decir, que todo lo que hizo, lo hizo por Italia. Y no encontramos eso en los políticos que hemos tenido en los últimos 50 años. Tenía 19 años. Tal vez con el tiempo ya no piense lo mismo. De hecho, cuando asumió, dijo en el Parlamento: a pesar de lo que se ha sostenido, nunca he sentido simpatía o cercanía hacia los regímenes antidemocráticos, hacia ningún régimen de ese tipo, fascismo incluido. Exactamente como siempre he considerado las leyes raciales de 1938 el punto más bajo de la historia italiana, una vergüenza que marcará a nuestro pueblo para siempre. Esto decía Giorgia Meloni cuando asumió como primera ministra. Y está todo muy bien, pero ¿alcanza con decirlo? ¿Y todo lo que dijo antes ya no vale? Bueno, podremos creer que sí, que su condena es sincera. Pero, de ser así, ¿cómo se explica que el logo de su partido político Fratelli d'Italia posea la flama tricolore?
Sí, el símbolo distintivo del neofascismo italiano que usaba el movimiento social italiano. Bueno, y ya que estamos hablando de estas cuestiones, nos podemos preguntar también por qué defendió a este partido y lo calificó públicamente como un partido más de la derecha democrática. Pero lo voy a dejar acá porque esto no se trata de encontrar contradicciones, si no me aburro. Lo que queremos es entender más sobre la importancia que le da Meloni a la cuestión de la memoria histórica. En un capítulo del libro Epidemia Ultra hablo sobre revisionismo. Y si bien me centro bastante en lo que sucede con la ultraderecha alemana y cómo se intenta quitar peso negativo al nacionalsocialismo, me resulta interesante lo que sucede en otros países. En España, por ejemplo, Vox suele apelar a narrativas sobre la época de los conquistadores, el siglo de oro y demás. Todo en pos de resaltar y potenciar su definición identitaria de hispanidad. Tal vez podamos en algún momento hacer un episodio sobre eso. Meloni, en cambio, busca otra cosa. Ella pretende activar lo que en muchos lugares se conoce como la teoría de los dos demonios o teoría de la herradura. Una estrategia retórica que equipara las acciones políticas de los extremos del espectro político, lo que contribuye a relativizar la responsabilidad por los crímenes cometidos y sobre todo a instalar la idea de una suerte de equidistancia. A esto, la líder italiana le agrega la idea del olvido. Dado que, según ella, no habrá una solución definitiva para este debate sobre la memoria histórica en Italia y demás, lo mejor sería dejarlo atrás, enfocarse en el futuro y evitar que las nuevas generaciones hereden las disputas históricas. Pero, ¿esto es sincero? ¿O es un artilugio para desactivar sus estigmas del pasado cuando elogiaba a Mussolini o militaba en el movimiento social italiano? No es casual que, como dijimos, siga sosteniendo que ese partido era un partido democrático. Y eso es históricamente falso. La cuestión es que a ella no le importa. Pero tampoco te sorprende, ¿no? ¿O acaso me vas a decir que es la primera vez que escuchas hablar de posverdad cuando se trata de una narrativa ultraderechista? Se empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible. Una frase conocida, y déjame decir, atribuida erróneamente a San Francisco de Asís. Meloni la usó en su discurso de victoria el 26 de septiembre de 2022 y es interesante porque en ella podíamos leer el mensaje principal que explicaría su estrategia. A partir de ahora, era una pragmática del poder. Toda acusación ideológica que la ubicase en el grupo de ultraderechistas europeos era exagerada y fundada. Y así, como por arte de magia, se borraba el pasado. Y la estrategia le funcionó. Tal vez por interés, estrategia o sencillamente negligencia, Meloni pasaba a ser una aliada en potencia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien días antes de la elección había advertido sobre un posible triunfo de Meloni, ahora la elogiaba. Pero ella no era la única, Muchos a lo largo y a lo ancho del globo, en distintos espacios del espectro político, aceptaron la narrativa de la nueva primera ministra. En España se suele decir, se la comieron con patatas. Bueno, ustedes me dirán si usé bien la expresión. En tiempo récord, la primera ministra era beneficiada con un proceso de normalización inédito que la convertía en la nueva cara del conservadurismo continental. No importaba su cercanía con el húngaro Viktor Orbán, castigado por la Unión Europea, tampoco su estrecha alianza con Vox en España o incluso con el presidente Javier Milei en Argentina. ¿Nos podíamos quedar tranquilos con esto? This episode is brought to you by Paramount Plus. Paramount Plus has movies. So many movies. The movies you've seen 1,000 times and could watch 1,000 more. Iconic movies your friends can't believe you haven't seen. New movies, classic movies, new takes on classic movies. So whether you're into Top Gun or The Naked Gun, Mean Girls or Mission Impossible, Smurfs or Sonic the Hedgehog, there's a mountain of movies to discover on Paramount Plus. Start streaming today. Si esto fuera una película, ahora vendría un cartel que pone un año más tarde, que empezaría con la cara del cineasta Georg Seslen.
Él estaría explicando con rostro serio y preocupado por qué escribió el ensayo titulado La sociedad como botín. Lo publicó en 2023 y lo cito porque resume bastante bien el plan llevado adelante por Meloni. Uno que dejaba en evidencia que la ex militante del movimiento social italiano no había olvidado las bases ideológicas posfascistas. Al contrario, estaban más presentes que nunca y se cristalizaban en una ofensiva sistemática. Seslen lo llamó las guerras de Meloni. Distintos frentes en los que el gobierno italiano ha aplicado su estrategia gradualista de deterioro de las condiciones de vida, de los derechos, de la democracia en Italia. Y en cada frente, un enemigo. Las mujeres, que veían en dificultades poder ejercer la interrupción voluntaria del embarazo. Los pobres y los trabajadores, que perdían los subsidios en medio del desempleo más alto en mucho tiempo. Los migrantes y refugiados, que eran estigmatizados y despreciados por el gobierno. El colectivo LGBTIQ+, que ya no podía adoptar y formar una familia. Y como decíamos antes, hasta la memoria histórica que se veía afectada. No voy a desarrollar cada uno de estos puntos en detalle ni de estas políticas. De hecho, de ello ya hablé en el artículo de eldiario.es. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Pero sí me quiero detener en una medida muy importante que impulsa Meloni. Y curiosamente es una de las pocas medidas con las que no tuvo éxito hasta ahora. Aunque yo no me alegraría demasiado, ya que en la lógica de la primera ministra podríamos decir que perdí una batalla, pero todavía no la guerra. ¿La guerra contra quién? La guerra contra la democracia. En el manual de la derecha radical en el poder hay un patrón que se repite una y otra vez. La intromisión del Ejecutivo en la justicia. Un paso previo a la deriva autoritaria. Lo vimos con Orbán en Hungría, lo vimos con Bukele en El Salvador y Meloni también lo está intentando. En 2023, el gobierno italiano presentó una propuesta de reforma judicial que todavía debe ser aprobada por el Parlamento. Esta iniciativa generó mucha polémica. Quienes la critican sostienen que, en lugar de mejorar el sistema, pone en riesgo la independencia de jueces y fiscales. Pese a todo, Meloni sigue decidida a sacar esta reforma antes de que termine su mandato. Sin embargo, te diría que la reforma judicial no es el verdadero objetivo. Eso es apenas un escalón. Porque en noviembre de 2023, Meloni anunció lo que ella misma ha bautizado como la madre de todas las reformas. Pero tiene un nombre mejor que ese: el premierato. ¿En qué consiste? El nuevo sistema habilitaría la elección directa del primer ministro y un premio, escucha bien, del 55% de los escaños para la alianza que resulte ganadora. Traducido, ganar te daría el control de 2 de los 3 poderes del Estado, lo que podría conducir casi inevitablemente a un hiperpresidencialismo. Y de ahí al autoritarismo, no hay mucho. Pero actualmente el proceso de aprobación ha quedado estancado. Y no porque Meloni haya abandonado la idea, sino porque no quiere quedar atada a una posible derrota. Y es que tras la aprobación inicial en el Senado en junio de 2024, el gobierno no ha conseguido lograr las mayorías de 2/3 necesarias para continuar con el proceso parlamentario en la otra cámara. Esto obligaría a llamar a un referéndum popular que, dado lo que indican las encuestas, podría resultar en un revés para la primera ministra. Podríamos alegrarnos, ¿no?, ante esta situación. Podríamos decir: los controles institucionales, los pesos y contrapesos funcionan, han frenado la tendencia autoritaria de un gobierno. Pero déjame decirte que la película todavía no ha terminado. Al contrario, Meloni apuesta a posponer el proyecto para la siguiente legislatura. Es decir, no renuncia a su avance sobre la división de poderes. Simplemente espera el momento adecuado. Y ahí está el verdadero significado del gradualismo de Meloni. No se trata solo de cambios paulatinos en políticas sociales o económicas, sino que se trata de modificar la estructura misma del Estado italiano para concentrar el poder, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Entonces, volvamos al principio.
¿Cómo se fuerza un cambio en una sociedad? Y decíamos que puede ser radical, revolucionario, con bombos y platillos, gritando como locos. O puede ser gradual, silencioso, disfrazado de pragmatismo. A 3 años de haber asumido el poder, Meloni no ha cambiado sus objetivos ideológicos. Lo que ha cambiado es su método. El gradualismo con el que está transformando Italia es precisamente el verdadero peligro. No hay gritos, no hay caos mediático, no hay una teatralidad como en otros casos. En lugar de eso hay sonrisas, hay apretones de mano, hay buenos modales. Y detrás hay una agenda ultraderechista avanzando paso a paso. Si bien las instituciones le han puesto un freno en algunos proyectos puntuales, como el Premierato, su avance no parece detenerse, especialmente si encuentra aliados en ese proceso. Porque es innegable, algunos se ven seducidos por aquel halo de pragmatismo que ha construido en torno a su figura. Tal vez no lo sepan, tal vez lo ignoren, pero por las dudas lo volvemos a decir. Apoyar a Meloni, elogiarla, tratarla como una conservadora más, implica normalizar una agenda antidemocrática. Y eso, en el fondo, es lo más peligroso de todo. Que la derecha radical llegue al poder y se quede sin que nadie se dé cuenta del daño que está causando. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. Si llegaste hasta acá es porque te importa saber más sobre la ultraderecha en el mundo, porque querés herramientas para identificar cuándo la democracia está bajo amenaza, incluso cuando esa amenaza viene con traje y corbata. Por eso, hoy te recomiendo 2 cosas. Primero, si querés saber más sobre lo que está haciendo Meloni en su gobierno, sobre esas 4 guerras que lleva adelante, escribí el artículo en eldiario.es que te dejo en la descripción con un enlace. Ahí desarrollo en detalle cada medida con los datos y demás cuestiones. Ahora bien, si lo que te interesa es cómo piensa Meloni, te recomiendo el episodio que hicimos en No es el fin del mundo, con Alba, con Fer y con Edu, en la mente de Giorgia Meloni, en el orden mundial. De hecho, acá está su atlas, las fuerzas que mueven el mundo. Y segundo, si querés entender el fenómeno más amplio de cómo la derecha radical está conquistando el mundo, desde el fascismo europeo hasta Silicon Valley, todo eso lo desarrollo en el libro Epidemia Ultra. Sale el 26 de noviembre y ya podés reservarlo en cualquier librería o en el enlace también que te dejo en la descripción de este episodio. Soy Franco de Ledone y esto fue Epidemia Ultra.